Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos al doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Gracias por estar con nosotros. A la orden, Lirio. Siempre a la orden. Doctor, 24 días en protesta iniciaron las enfermeras, poco a poco se fueron sumando otros gremios, bioanalistas, odontólogos, médicos, incluso hasta los propios pacientes y familiares. ¿Qué es lo que está pidiendo el sector salud en Venezuela? El asunto es, primero, ver qué es lo que está pasando en los hospitales, qué es lo que está pasando en la emergencia, fundamentalmente en las áreas críticas, donde allí no hay absolutamente nada. Hospitales banderas en Venezuela son los hospitales universitarios. Aquí tenemos el Clínico Universitario y por lo menos 10 más, el Pérez Carreño, JM Los Ríos, Domingo Luciani. En fin, mínimo 10 hospitales universitarios en el área metropolitana de Caracas. En cada estado hay también un hospital universitario en Ciudad Bolívar de Ruiz y Páez, en Mérida el Hospital Universitario de los Andes, Zulia. Entonces, en todos estos hospitales que son, digamos que los banderas, donde debería tener el mínimo el 90% de los insumos, pues apenas tiene el 7, el 8 o el 9%, no llega al 10%. Y los que no son bandera, que son, digamos que 230 hospitales de los 300 hospitales del país, están en cero. No hay absolutamente nada. Las puertas están abiertas, pero hay un cierre técnico oficializado por el gobierno hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué se le presenta al médico, a la enfermera, que son los que realmente estamos allí en emergencia, y por supuesto también el equipo de salud constituido por nutricionistas, bioanalistas, etcétera, todos los profesionales universitarios que hacen el equipo de salud, pues el salario, además de que no podemos ejercer con dignidad nuestra profesión porque no podemos garantizar en el ejercicio de la profesión la vida y la salud. Entonces, el salario, con ese salario, o vas a trabajar. Si vas a trabajar, no comen en tu casa, y si comen en tu casa, no vas a trabajar. Tenemos que ese salario mínimo es insuficiente, que alcanza apenas para medio día de comida. La canasta alimenticia está casi en 400 millones de bolívares, y el médico, la enfermera, el equipo está ganando apenas unos 3 millones de bolívares más la cesta ticket, quizás nos redondeemos unos 6 millones de bolívares, y con la guardia, el esfuerzo, algunos llegaremos un poco más, quizás a 10. Entonces, allí es donde está el quid del problema. Por un lado, falta de insumos, hospitales cerrados, abiertos porque estamos nosotros allí, y el salario miserable que este gobierno se ha negado a sentarse con la Federación de Farmacéuticos y los colegios, fundamentalmente el de Caracas, la Federación Médica Venezolana y los colegios médicos del país, las federaciones en todas, y arrancó enfermería con gallardía, un conflicto hace 24 días, nosotros comenzamos hace una semana oficialmente, porque 2 días antes de que arrancara ese 25 del mes pasado enfermería, nosotros le dimos el apoyo mediante comunicaciones, y así lo hicimos verbal y obligados, porque al pararse enfermería o pararse medicina, está parada la emergencia. Y entonces estamos garantizando ambos la actividad sin insumos y sin medicamentos en las áreas críticas. Este es un paro activo de 24 días por enfermería, y realmente nos hemos sumado otros gremios en apoyo total e incondicional al sector salud por la vida del pueblo de Venezuela, que desafortunadamente este gobierno ha demostrado todo lo contrario. A pesar de que está en la Constitución, en sus artículos específicos, el 83, 84 y el 85, no hacen buena esa letra y se olvidan de ello y no dotan a los hospitales, o dicen que lo dotan y resulta que no hay nada en la emergencia, pero sí, de pronto puede aparecer algún insumo, siempre y cuando ellos quieran endilgarle o endosarle la responsabilidad que tiene el administrador, que tiene el gobierno nacional, o el director, que es el que debería estar dando la cara. Aparece un medicamento, entonces quieren decir que el médico, la enfermera, no quieren atender al paciente. Resulta que es todo lo contrario. Si lo hay, lo tienen escondido, guardado bajo llave, y en la emergencia no hay absolutamente nada. 2 razones fundamentales por las que estamos luchando por nuestros hospitales, exigiendo dotación inmediata y también un salario justo mediante la discusión con los voceros válidos. La presidenta de la Federación de
de Enfermería, el presidente o la Junta Directiva del Comité Ejecutivo de la Federación Médica y los colegios médicos del país, y así sucesivamente los que hemos sido electos legalmente y estamos ejerciendo nuestras funciones desde algún tiempo, pero ejerciéndolas porque fuimos electos por nuestros colegas universitarios. En este casi mes de conflicto, ¿ha recibido algún eco esa protesta por parte del gobierno nacional? Digamos, el gobierno pudiera argumentar que ustedes no han hecho llegar de manera formal sus peticiones. Es posible que la argumentación vaya por allí, de que el gobierno de pronto dice que alguno de nuestros sectores no le ha hecho llegar oficialmente lo que estamos exigiendo. Pero resulta, por ejemplo, a la Federación Médica apenas llega un ministro o un presidente del Instituto del Seguro Social, que siempre ha habido, de pronto ponen un presidente y es el mismo del seguro. Un presidente del seguro es el mismo ministro. Pero actualmente, y hace unas semanas, hubo algún cambio, entonces desagregaron esa responsabilidad y cambiaron al ministro, que era el presidente del seguro también. Ahora pusieron a dos personas diferentes en las dos instituciones. Pero nosotros enviamos nuestras comunicaciones, incluso ayer, está fresquecita. Le dejamos en el ministerio otra comunicación donde le decimos en 4 cuartillas la situación muy breve de lo que está pasando en Venezuela en 3 puntos fundamentales. La vida es recursos en los hospitales, exigiendo recursos para garantizar la vida. La seguridad también de nosotros, porque somos agredidos permanentemente, y esa orden la da el director del hospital. Esa orden la da el director del hospital. Y el salario, que es realmente irrisorio lo que está recibiendo el sector salud, y son los 3 puntos fundamentales que le estamos exigiendo en esa comunicación fechada ayer, que la tengo aquí y pudiera mostrarla. Es más, la voy a mostrar aquí está fresquecita, fechada ayer y recibida ayer mismo por un funcionario. Ahora, ¿qué nos han dicho algunos de las personas que trabajan en sanidad o en el seguro? Que llegan a las correspondencias, y hay unas correspondencias que son indeseables y no entran en la carpeta que van a llevarle al funcionario. Entonces ya la mitad de la correspondencia la tiran al cesto de la basura. Entonces no tenemos duda de que de repente las observaciones, los requerimientos que hemos hecho, federaciones de farmacéuticos, de médicos, de enfermería, de nutrición, etcétera, estén en el cesto de la basura. Entonces aquí tenemos nuestra comunicación suscrita por el presidente y el secretario general encargado de la Federación Médica Venezolana. Entonces aquí tenemos una muestra de lo que estamos exigiendo y qué pedimos nosotros. Hemos hecho unas tablas, ya nos olvidamos de los porcentajes hace mucho tiempo. Pasamos por la parte de las unidades tributarias que son obsoletas y las pasamos también, dejamos de hacer los cálculos con las unidades y nos hemos centrado en lo real, que es el salario mínimo. Por eso es que la Federación Médica ha presentado una tabla que arranca con 200 salarios mínimos para el médico interno y el médico rural y cierra con 420 salarios mínimos para el médico de máximo escalafón, que es el jefe de salud pública 3, o el jefe de salud pública jefe 3, o el director de hospital tipo 4. Esa es una escala desde que tú entras de recién graduado hasta que estás casi para irte del hospital, 30, 35, 40 años de servicio a esta institución. Y tenemos entonces también lo de los jubilados, que no les reconocen lo que el producto, el fruto de su trabajo de largo tiempo, porque no los incluyen como tal. Y ahí es donde viene lo justo de la discusión de la contratación colectiva, que se discute desde el concepto de médico hasta la última instancia de la cláusula final, las transitorias, para que se tenga seguridad social y tengamos un salario justo y la defensa fundamental de la salud y la vida de nuestros semejantes aquí en Venezuela. Doctor, el éxodo de profesionales de la medicina, usted en declaraciones previas, ahorita me puede actualizar la cifra, ha hablado de 22.000 médicos que se han ido del país y otra cifra que llama a la reflexión y es que cada vez menos médicos cirujanos están inscribiéndose para hacer posgrado y especializarse. ¿En manos de quién entonces queda el venezolano que tiene que acudir a un centro de salud pública, a un hospital, a un ambulatorio, si ya prácticamente no quedan especialistas? Es importantísima esa pregunta que hace, porque ahí está el presente y el futuro del ejercicio y lo que pueda estar estudiando el médico.
Entonces tenemos que, si se nos están yendo ese número que nosotros tenemos en cartera, que son 22.800 médicos que se nos han ido para el exterior, y que conte, tenemos 5 meses que no revisamos las cuentas, tenemos 5 meses, entonces en esos 5 meses, debajo de ese puente, ¿cuánta agua habrá pasado? ¿Cuántos médicos se nos habrán ido? No hemos querido sentarnos nuevamente a buscar las cifras reales, pero estamos manejando 22.800. Fíjate que la semana pasada, en Chile, de 4.227 médicos que presentaron el examen especial que le hacen a todo el que va a trabajar allá, incluso a los chilenos, un poco diferente el de ellos, porque son menos exámenes. Entonces ahí el 57% de los médicos eran venezolanos, 2.300 y tantos. Vamos a esperar dentro de un mes y medio el resultado, pero el resultado ha sido bastante positivo en calculando grupos de nacionalidades, pero los de las universidades formalmente, donde se hacen estudios médicos, que son 8 universidades, salen bastante bien, unos muy bien, y salen raspados desafortunadamente unos que están dejando verle la costura a la medicina venezolana, que son unos llamados MIC, que no son los que estudian en las 8 universidades, 6 autónomas y 2 públicas. Entonces, ¿a qué se refiere con las siglas MIC? MIC es Médico Integral Comunitario. Entonces allí es donde incluso ya en Perú no los aceptan en el colegio médico, y hay otros colegios, federaciones de Sudamérica que están revisando y están haciendo comentarios que nos llegan, y estamos pendientes de lo que suceda en esto. Pero realmente se nos han ido oficialmente 22.800 y la cuenta sigue sumándose, y vemos entonces en los hospitales que apenas tenemos el 43% de los médicos formados en nuestras universidades tratando de resolver el problema donde no hay con qué hacerlo, trabajando con las uñas, sin nada. Pero ahí estamos, los que se han quedado, los que nos hemos quedado, tratando de resolver nuestros problemas de salud por la vida del pueblo de Venezuela. Nos queda poco tiempo. Quisiera cerrar preguntándole cuál sería el desenlace deseado que debería tener este nuevo conflicto de los gremios de la salud, y pedirle un mensaje para todos los venezolanos, porque absolutamente todos somos potencialmente pacientes, los que gracias a Dios tenemos salud, pero los que no, en algún momento pueden tener la necesidad de ir a la red pública o a un centro de salud privado que igualmente está afectado por la falta de insumos. Así es, este es un conflicto indeseado, pero ¿quién lo ha planteado? ¿Quién lo mantiene? Lo mantiene y lo alimenta el gobierno. ¿Por qué? Por la inacción dentro de ellos, porque no dota los hospitales, no lleva el insumo, no llega el medicamento, no tenemos nada, los equipos están obsoletos, no funcionan ni siquiera los exámenes, para hacer un examen de radiología convencional, una radiografía de tórax, en muchos hospitales, incluso los universitarios, no hay forma de poderlo hacer. Entonces, vemos que los hospitales están parados por la inacción del gobierno. Entonces, un llamado al pueblo para que entienda que los que llevan la peor consecuencia son ellos, somos nosotros también, que como pacientes podemos ir a una emergencia y nos atiende incluso uno que no puede tener la cualidad correcta. Entonces tenemos que, sin insumos, y lo que está pasando, por ejemplo, en el clínico universitario, que los que atienden la emergencia son los MEC, entonces ves que está pasando en un hospital, el primer hospital de Venezuela, el número 1. Un llamado a los usuarios a que estén permanentemente exigiéndole ¿a quién? Al representante del gobierno, que es el director, no el médico. El médico está tratando de resolver el problema, pero es al que agreden espontáneamente o incitado por algún funcionario del gobierno, incluso por el propio director, porque lo hemos visto en el clínico universitario en el Pérez Carreño. Entonces vemos esto allí, ese llamado a los usuarios para que defiendan la salud, su salud, nuestra salud, porque es de todo. Y bueno, realmente a los médicos, a las enfermeras, al equipo, bueno, mantenernos firmes, exigiendo la contratación colectiva, la discusión. Lo ideal es que nos llamen a nosotros, los representantes genuinos, no estos que están inventando desde que arrancó Ana Rosario, desde que arrancó enfermería, con el conflicto que lo empujamos también los médicos. Entonces están saliendo unas tablas que no sabemos exactamente quién, cuándo y dónde las discutieron, pero están tratando de distraer y decir, bueno, por si ya les dimos el aumento. Gobierno, señor Maduro,
ministro, presidente del Seguro, nosotros no estamos pidiendo que nos den nada. Nosotros estamos exigiendo una discusión de contratación colectiva, exigiendo un salario justo, y por eso estamos hablando de 200 salarios mínimos para comenzar el médico interno y el médico rural, 220 para el médico residente, 230 para el médico 1, 240 para el médico especialista 1, cirujano o médico, etcétera, y cerrar con 420 salarios mínimos para el máximo escalafón de nuestra tabla, que está allí en la contratación colectiva, y se la hemos hecho llegar a ellos. Ahora, en esta comunicación no se la anexamos, pero sí le estamos diciendo que está a la orden para que nos sentemos a discutir eso. Es más, esa no es una tabla ya de nosotros, ya la hicimos pública. Esa es una tabla para todos. ¿Por qué no puede ser para los periodistas? ¿Por qué no puede ser primero para el sector salud, por supuesto, enfermería, odontología, nutrición y dietética, etcétera? Pero pueden ser para los abogados que trabajan en el área pública, los ingenieros, para todos. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a ir por los porcentajes? Si eso ya pasó a la historia, con esta hiperinflación, donde tenemos un salario pulverizado, desaparece en la mano, no te llega ningún aumento, así sea del 50, del 100 o X%. Vamos a acercarnos a lo que es la canasta alimenticia, que tampoco puede ser indexación a ella, sino irnos por el salario mínimo, que lo van a ir aumentando según el criterio individual de lo que dice el presidente. Pero nosotros no queremos que nos den, no estamos pidiendo dádivas, estamos exigiendo una discusión de una contratación colectiva para un salario justo y digno para los profesionales de la salud. Doctor, se nos ha agotado el tiempo. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Siempre a la orden, y hoy es un buen día porque hay una marcha por la salud. Y bueno, hay muchas cosas que se van a hacer con la evaluación semanal que está haciendo el Comando de Conflicto de Caracas, y cada uno de los comandos de conflictos regionales por médicos y todo el equipo que está en conflicto y en paro nacional activo. Despedimos al doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. A ustedes le agradecemos haber acompañado Entrevista Venevisión. Quédense allí, al regreso tenemos información de estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.